Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Ya estamos de regreso y vamos a dar comienzo de inmediato a nuestro programa de hoy. Y como les dije en la editorial, tenemos un tremendo invitado, una persona que ya conozco hace varios años y que hoy está tomando, no hoy, porque ya lleva un tiempo como director de Circular Tech, pero este es un centro de economía circular que está tomando unos bríos bastante interesantes. Y hoy tenemos como invitado precisamente a su director ejecutivo, Andrés Enríquez. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Legal Lab. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto verte. Como tú decías, de tantos años de conocernos, es un placer para mí acompañarlos acá y poder conversar sobre el centro tecnológico. E igualmente un saludo a Pablo también. Oye, de inmediato entonces entremos en materia. Nuestra audiencia es una audiencia bastante variopinto. Hay personas que están más familiarizados con los términos de economía circular y otros no tanto. Entonces es necesario comenzar con algo básico y entender un poquito más el concepto de economía circular, porque cuando uno se lo comenta a muchas personas, lo confunde con temas de reciclaje, entiende que casi que es como algo altruista, que no es un negocio detrás. Entonces, cuéntanos un poco, desmitifiquemos un poco el concepto de economía circular. Bueno, primero lo que no es, economía circular no es igual a reciclaje y creo que ya he decidido hace un tiempo partir por esta afirmación un poco incómoda para algunos, cuando uno les dice economía circular no es igual a reciclaje, pero sí que lo incluye. ¿Ya? El reciclaje, uno dice, es la actividad menos circular dentro de la economía circular, pero necesaria. Ahora, ¿qué es lo que es la economía circular? De partida, uno tiene que pensar en lo siguiente. Para hablar de economía circular, tiene que entender el modelo de producción y consumo que utilizamos en la actualidad, que utiliza cualquier emprendimiento, cualquier gran corporación, que utiliza cada una de las personas cuando consume, y que llamamos modelo de producción lineal, modelo de producción y consumo lineal. ¿Qué significa esto? Que uno extrae recursos de la naturaleza, los procesa, los transforma en un producto o servicio, el cual se consume. Cuando ese consumo pierde una utilidad para quien lo compró, lo adquirió, lo desecha. En toda esa cadena de producción hasta consumo se genera una serie de desechos, desechos intermedios como desechos finales. ¿Ya? Esa es la forma en que la sociedad y nuestra sociedad moderna ha logrado resolver algo que la gente que estudió en la universidad y tuvo ese único curso de economía se podrá acordar como el problema económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para qué producir? Es una pregunta típica de economía 1. Pero eso tiene una realidad práctica, es la forma en que se produce finalmente. Pero ese modelo lineal tiene dos problemas que están en su principio de origen. El primero, una obviedad: la Tierra no es infinita y por lo tanto los recursos naturales tienen una capacidad limitada de extraerse de la naturaleza, tanto porque hay una cantidad determinada, por ejemplo los minerales. Tú no le puedes extraer a la Tierra más minerales de los que tiene, una obviedad, ¿cierto? Pero lo segundo es que también el planeta tiene una capacidad finita de regenerarse, y eso aplica para toda el área biológica. O sea, en la agricultura tú tienes una capacidad finita para que la tierra vuelva a estar preparada para nuevos cultivos, los peces en el mar, etc. Tiene un principio de origen problemático. Y el segundo es que la cantidad de desechos que nosotros le echamos encima al planeta no es capaz de ser procesada por el planeta y por sus ecosistemas. Por lo tanto, estos dos principios en la economía lineal son problemáticos y que se nos han vuelto evidentes por la gran crisis que tenemos desde el punto de vista medioambiental en el mundo, que también tiene impactos sociales y económicos. Entonces, ¿qué es lo que es la economía circular? Ahora que sabemos lo que es la economía lineal. La economía circular es una propuesta de modelo de reemplazo de esta economía lineal por una que se basa por el principio de disminuir la generación de desechos o eliminarlos y la contaminación, pero desde el diseño. Por eso uno dice economía circular no es igual a reciclaje. O sea que uno va hacia arriba y uno dice, yo tengo que cambiar el diseño de los productos y servicios y los procesos productivos desde origen para que no se genere contaminación y diseño, que busca impactar, por lo tanto, positivamente los ecosistemas
Eso se llama entregarle capacidad de regeneración a los sistemas naturales, pero también nos hemos dado cuenta, y esto ha sido parte de una discusión que surge desde este concepto bien bonito que llamamos sur global, que también la economía circular tiene que aportar a la cohesión social, y eso nos podremos adentrar después en la conversación, y, ¿cierto?, a partir de qué cosa, de mantener los materiales y los insumos en un uso constante, y de ahí viene la idea de círculo o bucle en el sistema económico. Pero eso que decimos así requiere mucho trabajo porque es un cambio de un sistema económico que es el que ha primado los últimos 200 años posterior a la revolución industrial. ¿Cómo Eso es estás, economía. Andrés? Bien, Pablo. Mucho gusto y gracias por acompañarnos acá en el programa. Y bueno, pues aquí nos encanta a nosotros con Fernando partir con definiciones y sobre todo aclarando temas, porque obviamente parte del rol de nuestro programa es instruirnos nosotros y ayudar a instruir a nuestros auditores, porque están todos de alguna forma acá, vienen a escucharte para eso. Y siguiendo en el mismo tema, ¿qué es lo que hace el Centro Tecnológico de Economía Circular? ¿Cuáles son sus principales proyectos? ¿Cuáles son los desafíos que tienen? Hay un montón de temas que a lo mejor son más de día a día, sobre todo de lo que hemos visto en los últimos días, pero partamos un poco por lo que hace el centro y cuáles son los principales desafíos que tienen ustedes. Bueno, primero el centro surge por una convicción de política pública. En un momento, la Corfo asume que la economía circular, y esto te estoy hablando del año 2018-2019, asume que la economía circular es necesaria de impulsarse en el país. Y es una decisión de política pública. Ahora, impulsarla significa mover al ecosistema completo, industrial, productivo, científico, hacia algo que es bastante nuevo y no tan conocido en nuestros países. Y decide poner recursos en la creación de este centro, ¿no?, a partir de los conjuntos de instrumentos que pone la Corfo para los consorcios tecnológicos, etcétera, y que además fue capaz de juntar, ¿cierto?, al sector privado, fundamentalmente grandes compañías en el sector minero, y la academia. Entonces, es un centro que surge con la convicción también de los diferentes actores universitarios, industriales y públicos de que es necesario crear esta institución. Ahora, ¿cuáles son los focos que tú me preguntas, Pablo? Y aquí vienen las partes interesantes. Primero, para pasar a la práctica de la economía circular, cuando uno habla de transformación productiva, industria, ciencia y tecnología, tú requieres invertir. Porque si no, esta idea de la economía circular parte del diseño, de rediseñar las cosas, se vuelve bastante abstracta y bastante poética, ¿ya? O sea, por eso es mucho más fácil hablar de reciclaje, porque el reciclaje es bien concreto. El reciclaje te afecta a ti o a cualquiera de los que está viendo. ¿Por qué? Porque la basura es algo físico, está ahí, lo vives. Pero cuando hablo de rediseñar algo, es súper abstracto y tú necesitas ciencia y tecnología para poder rediseñar. Ejemplos prácticos. Si uno dice, quiero avanzar en economía circular en la industria de la construcción, bueno, tú tienes que generar innovación para el diseño de nuevos materiales constructivos. Si yo quiero hacer economía circular en el área de las energías renovables, que ojo, economía circular y energías renovables no son sinónimos, y yo digo, quiero que la industria que genera energía sea también circular, hacerme cargo, por ejemplo, de los paneles solares, bueno, tengo que invertir en ciencia y tecnología. El rol, por lo tanto, del Centro Tecnológico es apoyar el proceso de la creación de esas tecnologías, o si ustedes quieren más precisamente, para que Fernando no se me ponga nervioso, el escalamiento de esas tecnologías hacia el mercado que solucionen problemas de circularidad. Ese es nuestro rol. ¿En qué áreas? Minería, ¿cierto? Metálica y no metálica, y cuando digo eso en Chile es minería del cobre y litio, y energías renovables, fundamentalmente lo que es energía solar. ¿Por qué estas tres áreas? Bueno, porque el Centro Tecnológico además tiene un mandato de apoyar a lo que es la macrozona norte del país. Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama son las zonas atendidas por el centro. Ahora, ¿podemos desplegarnos en el resto del país? Podemos, pero nuestra responsabilidad principal es con esa área y por lo tanto el centro tiene esa misión de impulsar la I+D, ¿cierto?, colaborativa,
para que la economía circular sea una realidad de transformación industrial en estos ejes estratégicos. Eso somos. Perfecto. Oye, Andrés, y en esa línea, ¿cómo ves tú la situación de Chile? El otro día nos topamos con Alan de Sofofa Hub. Tú estuviste también por Finlandia, Dinamarca, como en el encuentro anual de temas de economía circular. ¿Cómo ves la situación de Chile en comparación al resto del mundo? Ya, mira, esa pregunta siempre nos hacen. ¿Cómo está Chile en el contexto internacional? Primero, partamos por la parte positiva. Somos referentes como país en América Latina. Y en eso somos referentes no solo porque existe un centro tecnológico, que es una gran noticia, no hay un equivalente aún en la región. Lo que tú tienes son muchas organizaciones sin fines de lucro que hacen difusión, formación o asesorías, pero nadie que esté a cargo de temáticas tecnológicas, ¿ya? Lo segundo, que yo creo que es lo más relevante, es que Chile es un referente porque tiene una hoja de ruta de economía circular que pone ciertas metas, pone ciertos ejes de trabajo, dentro de ellos innovación y otras, que han sido un ejemplo para el resto de los países y irlo siguiendo. Y tercero, tiene instrumentos de política pública en materia de circularidad que fundamentalmente han estado liderados hoy día por la Corfo. El Centro Tecnológico es uno de los ejemplos de esos instrumentos, pero hay muchos más para emprendedores, emprendedoras. Hoy día además ustedes pueden ver que más allá que se diga economía circular como concepto, los instrumentos de Corfo están muy marcados por el tema de la sostenibilidad. Y por lo tanto la economía circular es parte de los caminos que se transitan para lograr sostenibilidad. Y finalmente, Fernando, yo creo que es un ejemplo también nuestro país, porque estamos viendo a dos bloques cuando hablamos del sector privado fundamental. El primero, las grandes empresas están incorporando progresivamente los temas de economía circular como parte de sus estrategias empresariales. Tú tienes ejemplos en la minería, ejemplos en comercio, etcétera, donde la economía circular comienza a ser abordada. Y también, que lo que más me apasiona, es ver muchos jóvenes emprendedores o emprendedores y emprendedoras, también no tan jóvenes, hay también de los otros, que han abrazado la circularidad como parte de sus modelos de negocio. Y eso, fíjate que no es tan común en el resto del continente. Sin embargo, estamos atrás aún en materias académicas. Las universidades están lentas en economía circular. Yo te diría que voy a tirar algunos números así sabrosos, pero de los más de 15.000 papers que se han publicado a nivel internacional en materia de economía circular, ¿ya? Que sobre todo están en los últimos 6 años, Chile no representa más del casi el 1% de esas publicaciones. Y de hecho en América Latina, Brasil se come la mitad del porcentaje de todo lo que se publica en la región, y Chile viene atrás, pero muy atrás. Entonces, eso también es una parte que estamos un poquito al debe, que va a ir evolucionando. Ustedes saben que las universidades no es tan fácil de que vayan a abordar temas nuevos los investigadores, porque llevan una vida de trabajo. Pero, y termino con esto, si ustedes quieren comparar con Europa, obviamente que nuestros países están muy atrás. Están muy atrás porque de partida Europa tiene una Unión Europea donde toma decisiones de conjunto, pone recursos de conjunto, mueve industrias que son realmente grandes en materia de economía circular, pero la buena noticia, como para no deprimirnos, es que tampoco Europa es que sea circular. ¿Ya? O sea, Europa está avanzando en la economía circular, pero no ha resuelto todos sus problemas, ni con la industria, ni con la academia, ni con el consumo, etcétera. Así que yo en ese sentido soy súper optimista de lo que estamos viviendo como país, pero también creo que no hay que quedarse en los laureles. Tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Oye, Andrés, y en otro ámbito también, ¿cómo estamos a nivel de los instrumentos legales que pueden ayudar o no a los temas de economía circular? La ley RED, por ejemplo, que con alguna vigencia ya en camino, va imponiendo ciertas obligaciones que se van abriendo, por así decirlo, o desbloqueando con el tiempo, y de hecho, a raíz de la ley REP se han creado algunas asociaciones justamente para ayudar a las empresas a enfrentar los desafíos de la ley REP. Ahí vi algún artículo tuyo del pasado donde tú tenías una visión positiva, pero que todavía le falta algo, todavía como que no se abordan los desafíos por completo. No sé qué dije en eso que escribí, pero voy a tener que ser responsable.
No, Pablo, esa es una excelente pregunta que tiene dos dimensiones. La primera es que las leyes de responsabilidad extendida de los productores parten de un principio que es quien contamina paga. Ese es el principio de los 90, fundamentalmente en Europa, cuando se crean estos instrumentos, y que está bien y que prioriza ciertos productos. En este caso, la ley de responsabilidad extendida de los productores hoy día tiene un producto prioritario ya en funcionamiento, que son los neumáticos fuera de uso, vienen los envases y embalajes, y tiene un conjunto de productos prioritarios que van entrando. La ley REP es absolutamente necesaria mientras la economía circular no logre resolver el problema del diseño, porque tú te tienes que hacer cargo de los desechos. Pero tenemos que pasar del que contamina paga a quien circulariza gana, ¿ya? Yo sé que es un cambio así como de un juego de palabras, pero tiene que ver con entender que la economía circular le permite ganar a las empresas en su rol, digamos, en su rol como empresa. Entonces, ahí viene la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con el resto de los marcos legales. Y creo que Chile todavía tiene que adaptar mucho de su normativa para permitir que la circularidad sea una realidad en algunas industrias, sobre todo lo que nosotros llamamos simbiosis industrial. Para quienes nos estén escuchando y no sepan qué es esa cosa de simbiosis industrial, en simple, que los desechos de una industria puedan ser los insumos de otra industria y por lo tanto no se transforman en desecho o basura, sino que quedan en un ciclo productivo. Y ahí tú tienes muchas opciones, pero usted muy bien sabrá que hay cosas que si la ley no permite hacerlas, no se pueden hacer. Y por lo tanto tenemos que adecuar las normativas que hoy día no nos impiden, o sea, que hoy día nos impiden hacer simbiosis industrial, utilizar algunos residuos en otras actividades productivas y que no solamente están a nivel de una ley, están mucho a nivel de los instructivos técnicos de los ministerios. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de joyería en materia de circularidad para ponerlo así poéticamente, ¿cierto? Romper las represas y que esta cosa funcione a gran escala. Ese es un tremendo desafío que tiene que ir en paralelo con ir perfeccionando lo que significa la ley REP, pero que la ley REP siempre va a tener límites. Va a tener límites porque tú no vas a poder tener una ley REP de todos los productos que se venden en un país. No puedes, por un tema de escala, tal como tú lo mencionabas. ¿Por qué lo puedo hacer en neumáticos? Porque la escala de uso de neumáticos en un país es altísima. ¿Por qué lo puedo hacer en aceites y lubricantes? Porque es altísimo. O sea, hay un tema de cantidad donde yo puedo crear consorcios que se hagan cargo de reciclar porque es costo eficiente. Pero piensen en productos que tienen menos escala. No te sirve. Entonces, hay que avanzar en distintos planos, ¿cierto? Aquí hay que caminar y mascar chicle en términos legales. Oye, y una pregunta, porque se nos viene la segunda pausa, pero una pregunta como muy rápida. ¿Y qué opinas de los emprendimientos que han ido aprovechándose también de estas industrias donde hay algunos desechos de algunas industrias, incluso desechos ilegales, podríamos decir, que son tomados como insumos para otras industrias? Y un ejemplo en el norte justamente de un emprendedor que aprovecha de los residuos textiles para hacer recubrimiento o aislación térmica para casas. Ahí donde quizás sale un poco este ADN que dices tú, que se destaca en Chile del emprendedor, incluso por sobre otros países, y que ahí estamos haciendo las cosas mejor, digamos, que quizás a nivel de cadena con publicaciones. Hay varios Lo que ejemplos de hace, eso. sí, Cepeda, el que se está a cargo ahí de Franklin Cepeda, que yo creo que Franklin, sí. es alguien que tenemos que invitar, Fernando, que lo conoció por algunos procesos de incubación y aceleración, y tremendo emprendedor. Sin duda. A ver, todas esas iniciativas están en el marco que yo te mencionaba de lo que me entusiasma de ver gente que empieza a hacer las cosas, no solo a decirlas ni a pensarlas, sino que dice, mira, yo me puedo hacer cargo de esto y puedo además transformarlo en un negocio. En vez de quejarme de la basura que está ahí, voy a decirlo en práctico, de quejarme de la basura, yo puedo hacer un negocio de esa basura y puedo innovar. No necesariamente esa innovación va a ser Google, o va a ser una innovación mucho más acotada, pero resuelvo un problema de negocio, un problema ambiental y un problema social. La basura no es solo un problema ambiental, porque si usted vive cerca de la basura, es un problema social también. Entonces,
yo admiro profundamente lo que está haciendo Franklin, también en la misma región, en Tarapacá, unos chicos jóvenes que innovaron en una bombilla comestible. Mira la simpleza, pero ¿cómo resuelves un problema? ¿Por qué? Porque la bombilla plástica es de un solo uso directo, ¿cierto? Al tacho de la basura y a llenar los rellenos sanitarios. ¿Qué es lo que dicen ellos? Bueno, pues si hago la bombilla que sea comestible no va a quedar nada. Por lo menos en la primera fase no queda nada. Entonces, esas son las cosas que uno lo motivan, además de ver grandes corporaciones implementando su circularidad. Pero hay que apoyarlos, y hay que apoyarlos mucho todavía. Oye, Andrés, se nos pasó volando el primer bloque de entrevista, de conversación más que entrevista, y nos vamos a ir de inmediato a nuestra segunda pausa musical, perdón, comercial, antes eran musicales, pero de inmediato te anticipo los temas que vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de financiamiento a la innovación y el emprendimiento en materia de economía circular y cuál es el rol que Circular Tech va a tener en estas áreas también. Así que nos vamos de inmediato a nuestra segunda pausa comercial y volvemos de inmediato con nuestro programa de hoy con Andrés Enríquez. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.